Ya estamos de regreso y a esta hora vamos a tomar contacto con el ministro Jaime Belolio, ministro vocero de Gobierno. ¿Cómo está, ministro? Muchísimas gracias por esta conversación con Chilevisión y CNN Chile. Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente contigo, ahora ya no como diputado, así que no que como ministro aquí vocero de Gobierno. Así es, y lamentablemente comentando una muy grave, lamentable y triste noticia que fue el asesinato de Ámbar, porque claramente aquí nos encontramos frente a un brutal asesinato. Lo primero, el gobierno es querellante también en este caso. Como querellante, ¿cuál va a ser la pena que va a pedir en este caso? La querella la presentó, un poquito antes. Nosotros queremos lamentar profundamente lo que ha sucedido con Ámbar. La verdad es que este es un caso que ha conmocionado a toda la ciudadanía. Todos seguimos las noticias con respecto a su desaparición y por tanto que ella haya sido encontrada, al final fue una cuestión horrorosa, es un crimen horrendo. Por supuesto, para todos quienes somos padres sabemos solo imaginar lo que significa poder perder un hijo y en este caso que sea de una manera tan brutal. Y segundo, también es la indignación porque un doble asesino estaba libre. Lo vamos a conversar seguramente en un rato más y como gobierno lo que dijimos es que sí nos íbamos a querellar. La querella está siendo presentada por la Intendencia de Valparaíso. Ellos tienen las atribuciones para hacerlo en este tipo de situaciones cuando son de alta connotación pública y después se ven las penas, ¿no? Pero primero es la querella y eso va a seguir el proceso judicial, lo cual implica que esta persona va a estar recluida si es que así lo dicen los jueces de garantía. Ministro, ayer el presidente y usted planteaban que esto hoy no habría ocurrido. Hugo Bustamante Pérez no habría estado libre. ¿Cómo cambió estos requisitos para las libertades condicionales y por qué no habría estado entonces en libertad? A ver, obviamente lo que nosotros vamos a buscar con la querella es que tenga las penas más altas, porque este es un doble criminal reincidente. Y eso es lo que le llama la atención a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo un doble criminal está libre? Es algo que es simplemente fuera de sentido común. La ley anterior lo que decía es que las personas que estaban condenadas a más de 20 años, en este caso estaba condenado a 27 años, porque recordemos, asesinó a su mujer y sus hijas. Entonces estaba condenado a 15 años por uno y a 12 por otro. Pero la ley anterior decía en un inciso que para optar a la libertad condicional tenía que pasar al menos 10 años. Él postuló, digamos, a los 11 años. Y decía entonces que si a los 11 años se entregaba la libertad condicional, se le rebajaba la pena y además podía salir en libertad condicional a solamente los años que le quedaban hasta cumplir 20. Entonces es fácil, estaba a 27 años, a los 10 pidió salir, a los 11 finalmente terminó saliendo, le quedaban solo 9 porque se le rebajó la pena y se le dio libertad condicional. La ley que se aprobó el año 2018 en el Congreso y propuesta por este gobierno eliminó ese inciso, lo sacó completamente y lo cambió por otro que es mucho más restrictivo y que dice que una persona en este caso habría tenido que cumplir 2/3 de su pena, sumadas ambas, es decir, no podría haber salido nunca antes de 18 años. Pero eso es solamente un paso en avance de esta materia. Y por eso que nosotros hemos dicho, claro, si hubiese estado vigente, pero obviamente no estaba vigente, él salió hace 4 años con libertad condicional en otras reglas. Ahora, esa libertad condicional no era obligatoria. Claro. Esa fue una facultad que ocupó, obviamente, la jueza y a todas luces es una facultad que obviamente hoy día se da cuenta que es negativa. Mientras estábamos conversando, comenzó esta audiencia para el control de detención de Hugo Bustamante. Estábamos esperando que comenzara eso de la 1:30, se fue retrasando porque recordemos que el abogado que él decía que lo iba a representar, un abogado particular, no se presentó, por eso se amplía este proceso de control de detención y lo va a representar un abogado de la Defensoría Pública. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora, vamos a después dar más detalles, pero siguiendo con el tema de esta libertad a la que él había accedido. En ese entonces, cuando se discute primero esta libertad, se les hace ver a los jueces de la persona que era es precisamente este Hugo Bustamante. No fue que pasara desapercibido entre todas las firmas que tuvieron que hacer, que fueron más de 700, sino que hubo un debate en particular a propósito de este caso. E igualmente, pese a que además no contaba con un informe favorable de Gendarmería, se le dio este beneficio. La pregunta es si a su juicio cabe alguna acusación constitucional contra los jueces que resolvieron la libertad condicional en ese momento.
Mira, Matilde, la jueza falló conforme a la ley que estaba vigente ese año. No era obligatorio entregar la libertad condicional, como digo, el inciso permitía que una persona que estaba condenada a más de 20 años, en este caso 27, pudiera salir en libertad condicional y además se le rebajaba la pena hasta un máximo de 20 años. No era obligatorio que la jueza fallara en ese sentido, pero lo hizo conforme a derecho. Ha quedado a la vista, porque obviamente los hechos nos llevan a decir que eso fue un tremendo error, porque sobre todo, como bien dices tú, había un informe de Gendarmería que decía que no debía haberse hecho esto. Esto fue una polémica en ese momento, no pasó desapercibido. Así es. Y esa es una de las razones por las cuales este gobierno presentó esa ley que eliminó ese inciso y entonces lo hace mucho más estricto. Claro, pero sobre la acusación constitucional. Te contesto al tiro. Nosotros como gobierno creemos y respaldamos la separación de poderes y que hayan jueces que sean independientes y que obviamente se sigan por las reglas, así como también las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de presentar esas acusaciones constitucionales. Pero sobre el mérito y el fondo de la misma le corresponde a la Cámara de Diputados y no al gobierno pronunciarse. A raíz de que esto va a ser presentado el día lunes, lo anunció el diputado Longton, a propósito de esto, llamando la atención sobre una eventual negligencia de la jueza que firmó finalmente este decreto. Ministro, siempre el gobierno ha planteado que los niños están primero. Sin embargo, ¿dónde estuvo el gobierno cuando Ámbar, en enero, presentó una querella, una denuncia más bien apoyada por el Sename, por abusos cometidos por una expareja de su madre con la que ella vivía? No hubo ninguna respuesta por parte del gobierno, más bien por parte de la justicia. Nuevamente la justicia le falló. Lamentablemente aquí las leyes en el pasado fueron blandas, garantistas. Y eso hace que muchas personas estén indignadas porque no entienden que un doble criminal esté libre y que nuevamente haya asesinado al poco tiempo de haber estado libre. Por eso yo quería decirte antes que nosotros vamos a revisar el Código Penal y vamos a ingresar una reforma profunda al Código Penal, así como también al Código Procesal Penal, de manera de eliminar esas excesivas garantismos que existen en nuestra legislación, así como también sobre el cumplimiento de las penas. Y sobre el tema del Sename, yo quiero pedirle al Congreso que de una vez por todas apruebe el nuevo servicio del Sename que nosotros tenemos. Lamentablemente hubo una triquiñuela que quisieron aplicar algunos para decir que este nuevo Sename, que es completamente distinto, que sí da mucha mejor protección a nuestros niños y nuestras niñas, lo pusieron que era condicional a otra ley. Eso nunca se había visto. No era materia que estuviera en controversia entre los dos. Yo quiero pedirle al Congreso especialmente que ahora apruebe ese veto, para que de una vez por todas terminemos con el Sename como lo conocíamos antes y pasemos a uno que verdaderamente proteja los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Ministro, pero mi pregunta es distinta, porque esto es bajo este gobierno, estas leyes, y lo que yo le estoy preguntando es que con apoyo del Sename, Ámbar había presentado una denuncia por abuso sexual en contra de la expareja de su madre con la que vivía, que no era este hombre Hugo Bustamante, sino que era otra persona, una pareja anterior, y tampoco hubo una respuesta del Estado en ese sentido, tampoco la protegió. Te lo decía en dos sentidos. Primero, porque el Sename tiene que cambiar. Y esas medidas de protección habrían sido distintas también con el nuevo Sename que nosotros estamos esperando que apruebe el Congreso, que se ha tramitado durante demasiado tiempo y fue una de las prioridades de este gobierno. Y en segundo lugar, como te dije, también es revisar todo el Código Penal, así como el Código de Procedimiento Penal, para que esas garantías excesivas, como por ejemplo esa, que frente a esa denuncia no se actúa de manera diligente, simplemente se terminen. No es posible que siempre que lo que le parezca a la ciudadanía es que los códigos penales, códigos procesales están más bien de parte de los victimarios que las víctimas. Esas excesivas garantías son simplemente inaceptables y por tanto nosotros las vamos a revisar profundamente. Obviamente que nosotros queremos dar garantía de un juicio justo, pero eso es muy distinto al sentido común que nos dice que un asesino como este no podía estar libre cuando estaba condenado a 27 años, o que cuando alguien desde el Sename está sufriendo abuso no sea rápidamente puesto en protección. Ese tipo de cosas son las que se estaban viendo en el proyecto del Sename y por eso es que le vuelvo a insistir que el gobierno pueda aprobar de una vez por todas para que este servicio entre en marcha, que terminemos con el Sename anterior y este servicio de protección a la niñez entre en vigencia. Ahora, ¿cómo pertenece a otro gobierno, pero es el mismo presidente? ¿Cómo se hace cargo también el gobierno de que esta ley por la que salió en libertad condicional Hugo Bustamante hubiera sido una ley que se aprobó durante el primer gobierno del presidente Piñera? Porque antes se requería cumplir con 2/3 y fue precisamente en el 2012 que se cambió la ley.
Mire, yo no tengo ningún problema en que como diputado y como autoridad uno tiene que revisar las leyes y si alguna de ellas se representan equivocadas, por supuesto que hay que cambiarla, que yo lo que le acabo de mencionar. Por eso es que fue este gobierno el que propuso que fuera 2/3. Usted sabe que como se hacen las leyes, al final los artículos terminan siendo negociados dentro de las mismas cámaras y otros, y los proyectos no entran como quiere o como es el deseo del propio gobierno. Y el gobierno del presidente Piñera lo ha tenido siempre muy claro. Nosotros estamos de parte de las víctimas, no de parte de los delincuentes. Nosotros queremos que haya, en este caso, que no haya impunidad sobre los delitos que ocurren y esos excesos de garantismo nosotros los queremos corregir, así como también modificar nuestro Código Penal. Claro, para que pero esté más de lo parte, del 2012, bajo el gobierno, el primer gobierno del presidente Piñera, usted dice que se cambió el espíritu de la ley. ¿Cuándo se rebajó esta condición? No, lo que te quiero decir es que una cosa es que existiera el inciso y por tanto yo no estoy cuestionando, digamos, que se haya fallado en términos de la legalidad, pero los jueces no tienen la obligación de aplicar ese inciso. Podía hacerlo de forma contraria, porque por ejemplo había un informe negativo de Gendarmería. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también hacer esa revisión. Ellos fallan con respecto a la ley. Bueno, entonces cambiamos la ley. De eso se está tratando, de eso es lo que te estoy mencionando. Vamos a cambiar entonces el Código Penal, el Código Procesal Penal, para terminar con esas excesivas garantías que terminan poniendo a los victimarios por encima de las víctimas. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por conversar de este caso tan lamentable que nos está estremeciendo a todos como sociedad. Ministro Jaime Belolio, muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Matías.